Muy buenos días muchachos, hoy día vamos a continuar entonces con el contenido de soluciones, específicamente vamos a hablar acerca de los enlaces, correspondiente entonces al curso de segundo año medio del plan de química. El objetivo entonces del día de hoy va a ser reconocer cómo se relacionan las disoluciones con los enlaces intermoleculares. Primero que todo vamos a recordar entonces lo que hablamos en la sesión 15, que corresponde entonces a las mezclas que estarían formadas por dos o más componentes. Dentro de estas mezclas nosotros podemos encontrar dos tipos que vendrían siendo las homogéneas, que van a estar formadas, como bien se señaló en las mezclas anteriormente, por dos o más componentes que no se pueden distinguir. En el fondo toda la mezcla va a ser igual. Y también va a estar formadas por las heterogéneas, que van a estar formadas al igual que la homogénea por dos o más componentes que sí se pueden distinguir y son porciones de mezcla y sus porciones, perdón, de mezcla van a ser distintas. Ahora, dentro de las mezclas homogéneas, nosotros podemos encontrar la disolución o también conocida como la solución, donde esta va a estar constituida por los disolventes y también por el soluto, donde el disolvente o también conocido como solvente se va a encontrar en mayor cantidad, mientras que el soluto vendría siendo una sustancia en menor proporción que se disuelve en el disolvente. Ahora, ¿cómo se mantiene unida el soluto y el disolvente? Esto se va a mantener mediante las fuerzas intermoleculares. Vale destacar por otro lado que la disolución o solución va a ser el disolvente más el soluto. El día de hoy entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es hablar acerca de las fuerzas intermoleculares. Ahora, los enlaces químicos entonces que nosotros vamos a hablar vendrán siendo los enlaces intramoleculares y los enlaces intermoleculares, donde los enlaces intramoleculares son, por ejemplo, el enlace iónico, el enlace covalente o el enlace metálico, que fue lo que nosotros tratamos en las sesiones anteriores. ¿Ya? Y ante esto pueden compartir electrones, pueden ceder electrones o ceder a una nube electrónica. Por ejemplo, entre el cloro y el hidrógeno vamos a tener un enlace covalente que vendría siendo un enlace intramolecular. Sin embargo, cuando tengo dos moléculas de HCl, de ácido clorhídrico, ante esta, para poder unirse, vamos a necesitar lo que se conoce como los enlaces intermoleculares, que va a ser lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, los enlaces intermoleculares se unen por fuerzas, valga la redundancia, intermoleculares, que son llamadas también como las fuerzas de Van der Waals. Ahora, que provienen de atracciones electrostáticas entre cargas opuestas. Ahora, las atracciones electrostáticas entre cargas opuestas, que vendría siendo la ley de Coulomb, nosotros lo vamos a hablar en cuarto año medio en el plan diferenciado de ciencias. Ante esto, estas interacciones o estas fuerzas vendrían siendo débiles, puesto que implican cargas eléctricas. Ahora, los tipos de enlaces intermoleculares que nosotros tenemos vendría siendo el dipolo-dipolo. Vale destacar, y antes de iniciar eso, tenemos que entender qué es un dipolo, el cual vendría siendo una molécula de distinta electronegatividad, dando origen a un polo positivo y a un polo negativo. A eso nosotros le denominamos dipolo, ¿ya? O también una molécula polar. Ahora, ante esto entonces el enlace dipolo-dipolo van a ser dos dipolos que van a interactuar, ambas moléculas en el fondo van a ser polares, por lo cual hay un ordenamiento entre las cargas y entre ellas entonces se orientan y se unen. Recordemos que en química la carga negativa con la carga positiva se atrae, ¿ya? Ahora, los puentes de hidrógeno vendría siendo un enlace tipo dipolo-dipolo, pero en este caso es exclusivo del hidrógeno y se une a una carga pequeña pero con alta electronegatividad, como puede ser el flúor, el nitrógeno o el oxígeno. En este caso entonces tenemos la molécula de agua, donde el oxígeno se une por enlace covalente al hidrógeno y por enlace covalente al otro hidrógeno. Sin embargo, ¿cómo se unen dos moléculas de agua entre sí? Se van a unir mediante los puentes de hidrógeno, que es un enlace en el fondo dipolo y dipolo, a la cual a la molécula de agua le atribuye en este caso su característica fundamental, que es poseer tensión superficial. Ahora, el tercer punto vendría siendo, o el tercer tipo sería de dipolo-dipolo inducido, el cual una molécula polar, es decir, un dipolo, se aproxima a otra apolar, que no posee polos, e induce a esta a un dipolo transitorio. Por lo tanto, vamos a tener acá un dipolo que tiene tanto negativo como positivo y se va a acercar a una
a una partícula que va a estar en este caso neutra, es decir, que no posee polo, por lo tanto nosotros le denominamos como apolar. Se acerca y esta le influye sobre ella, por lo tanto se hace un dipolo inducido, un dipolo transitorio, en las cuales se hace un reordenamiento de cargas y ante esto se genera entonces un enlace. Para finalizar entonces, podemos hablar entonces de la dispersión de London, que vendría siendo la unión más débil que se da en unas moléculas apolares. Son causadas ocasionalmente por cargas eléctricas, es decir, momentáneamente. Por lo tanto, vamos a tener aquí dos moléculas que van a estar neutras, es decir, apolares, se van a juntar y transitoriamente van a armar un dipolo. Por lo tanto, arman este dipolo y se unen entre sí. Ante esto nosotros podemos decir entonces que los enlaces covalentes iónico-metálico son mucho más fuertes que los que acabamos de revisar a continuación. Sin embargo, la dispersión de London vendría siendo el más débil, luego vendría siendo el dipolo-dipolo inducido, el dipolo-dipolo es uno de los más fuertes, al igual que el puentes de hidrógeno. Eso vendría siendo entonces la clase del día de hoy, muchachos. Y recuerden que la guía va a estar por Genially, por si acaso. Ya, ojalá les gusten las actividades y nos estamos viendo entonces en nuestra clase online a través de la plataforma Meet la próxima semana para solucionar las dudas de dichas actividades. Nos estamos viendo y que se encuentren súper bien en sus casas.